Estamos completamente en vivo y le damos la bienvenida a José Cáceres porque vamos a hablar de un tema que nos traza toda la semana, que es el sistema de transporte, ¿no es cierto, José? Gracias por venir. Así es, yo soy José Cáceres, no Laureano Chapa. ¿Vos sos Cintia Vidal? Ay, me asusté, dije, ¿qué dije? José Cáceres. Por eso, pero acá debería estar Laureano Chapa. Él está salió un por ahí, ratito, está sí. así. Es como que está, es como Dios. No lo quemé. Es como Dios, no lo vemos, pero está. Ponele. Confiamos en que está, podemos decir eso. Está ahí, yo lo estoy viendo. Bueno, vos sabés que ayer se puso Sí. en marcha en Florencio Varela un nuevo sistema de transporte después de una larga travesía que viene desde hace años, recordemos, en el 2017 la empresa 30 de agosto quiebra, la empresa San Juan Bautista se hace cargo de las líneas comunales, en total 9, hasta que se declara la emergencia de transporte en la localidad de Florencio Varela el 8 de enero pasado. Ese 8 de enero aparece como clave ahora, puesto que lo que antes brindaba el servicio a una empresa ahora son 3 de los 9 ramales. Esto se formalizó ayer con un sistema reducido de transporte, puesto que faltan algunos validadores, así se llaman, ¿viste las máquinas cuando le pasás la sube? Sí. Bueno, eso tiene que ir a una cuenta bancaria para el subsidio, y en base a eso se mide el subsidio. Eso se valida. Y ahora con 3 empresas hay que ver cuál cuenta bancaria. Claro, ¿No? y eso se valida con con la maquinita que aparentemente va al Ministerio de Transporte, Ok. y es la que dice, bueno, a dónde va a ir el subsidio de lo que viene, que hasta ahora es de la empresa San Juan Bautista. Y ayer lo anunció el intendente ya lo escuchamos durante la mañana, en la apertura de sesiones legislativas. Bueno, pero nosotros queremos ir más allá. Digamos. Siempre. Más, exactamente. Porque cómo pensar o cómo nos pensamos el transporte en el área metropolitana, ¿no? Porque vos fíjate, este sistema viene desde hace por lo menos 40 años y ahora en Varela hay unos 600.000 habitantes, cuando hace poco no éramos tantos. Todo ha cambiado, José. Exactamente, hay nuevas rutas, hay nuevos caminos, bueno, todo eso aparentemente se debería adaptar. Este es un sistema de emergencia, se va a completar la licitación hasta dentro de 2 años cuando se vuelva a convocar a una nueva licitación. Esto fue convocado por la emergencia. Bueno, pero decíamos, queremos pensarnos más allá, ¿qué pasa con el transporte en el área metropolitana? ¿Y sabés lo que tenemos para sumar a eso? ¿Qué? Profesionales. Y profesionales que además se forman acá en nuestra universidad porque tenemos la carrera de ingeniería en transporte y no solamente en docentes que enseñan a pensar, a analizar, a diagnosticar, sino que también tenemos docentes que investigan acerca de estos temas. Y por eso es que vamos a recibir a 2 invitados en el día de hoy. Vinieron Gastón Sirio y María Berza. Ambos son docentes, son investigadores del Instituto de Ingeniería y Agronomía de acá de la universidad, que además están participando del UNAG Investiga, que es un programa para pensar nuevas investigaciones del sector y que tengan anclaje con lo local, que vayan y que modifiquen algo, que ayuden a pensar alternativas. Hay una investigación que nos llamó la atención, un título larguísimo, pero más o menos se entiende como evaluación y modelado del sistema de transporte en el AMBA Sur mediante aplicaciones geomáticas, y sigue el título, pero no nos vamos a quedar solo ahí, sino que vamos a profundizar para entender más allá del nombre qué significa esta investigación, qué significa que la hagan desde Universidad Nacional Arturo Jauretche. Gracias por venir. Buen día. Buen Gracias. día. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Bueno, no sé qué quieren. Arrancamos. Empecemos contando... por el principio. Bueno, ¿querés contar un poco el inicio del proyecto y yo después hablo un poquito del Dale, transporte en la perfecto. región? Bueno, nosotros como docentes investigadores de la universidad iniciamos estos temas en 2020 y se fue renovando en distintos proyectos. Tiene que ver con anclar nuestras experiencias de investigación previas con las necesidades de los estudiantes de la universidad en clave de la carrera en Ingeniería en Transporte, y ahí tratamos de vincular temas de datos georreferenciados básicamente con cuestiones de diagnóstico territorial para entender cómo funciona el sistema de transporte y de movilidad a escala metropolitana, ¿no? Entonces, con eso en mente, bueno, trabajamos para algún día hacer propuestas concretas para llegar a las políticas públicas, que es un poco la ambición que tenemos como profesionales comprometidos con nuestras comunidades.
Sí, en ese punto también decir que como somos una universidad pública, nos interesa también que nuestras investigaciones se divulguen y se hagan también, sean insumos para los municipios, para los estudiantes, pero también para diferentes organismos que puedan ser públicos, o en este caso, por ejemplo, las empresas prestatarias de transporte en algún momento, ¿no? Como esa es una escalabilidad a mediano o largo plazo. Como bien dijo Gastón, trabajamos como con distintas cuestiones dentro del territorio, AMBA Sur porque involucra este corredor que va desde Quilmes hasta Berazategui o La Plata, incluyendo por supuesto la avenida Calchaquí y Belgrano, situándonos también en el contexto territorial de la UNAG, es decir, donde está implantada este gran equipamiento que mueve mucha gente y el hospital que también mueve mucha gente. Considerando esos dos grandes equipamientos y un poco lo que mencionaron ustedes antes, el crecimiento poblacional, la accesibilidad en general como temas, el tema de la igualdad o desigualdad socioterritorial que también involucran el sistema de transporte en general y la movilidad en particular, es un poco desde donde nosotros partimos. El diagnóstico territorial tiene en consideración estas cuestiones, después hay aspectos sociales, aspectos ambientales, es decir, trabajamos con una multidimensionalidad del tema, el transporte involucra muchas dimensiones, y esa multiescalaridad de lo regional y también de lo local, pero entendiendo que el transporte no se puede mirar desde solo por Florencio Varela, sino que trabajamos un poco en escalas locales, pero también entendiéndolo como un sistema, que en este caso ustedes mencionan el tema de las empresas que tienen injerencia municipal, pero también hay provinciales y también hay nacionales. Entonces, trabajar el transporte desde todas esas escalas implica también una visión, una perspectiva que para los estudiantes puede resultar atractiva o novedosa en relación que no solo se trata de diseñar las infraestructuras, sino de pensar en la gente que usa esas infraestructuras. ¿Cómo se piensa en la gente que usa esa estructura? ¿Dónde se paran para pensar y construir eso? Bueno, hay fuentes secundarias que son los datos censales, entender quiénes somos, dónde vivimos, cuántos somos, cómo nos movemos. Hay una parte de análisis en territorio, de ir a observar en territorio, de mirar el territorio, de ver cómo se mueve la gente, de poder visualizar. Después puede haber otro tipo de metodologías, encuestas, por ejemplo, encuestas de origen-destino, qué transporte utiliza la población, desde dónde se mueve, cuántas paradas en el medio hace, cuánto tiempo tarda, cuál es el confort que pueda tener o no. Eso en el transporte público o en el transporte privado. También desde observar en nuestro caso también otros sistemas de transporte como las cargas que atraviesan toda esta zona, por ser una zona también de conectividad general de las cargas, de la logística. Tipo camiones, esas cosas. Camiones de pequeño, mediano y gran porte, camiones de logísticos o incluso los de abastecimiento doméstico generalizado. Y el sistema también de transporte de pasajeros privados, como pueden ser las vans, como pueden ser los remises, o ahora no sé si lo puedo decir, pero los Uber, los Didi, los autos de transporte de pasajeros, pero privado. Entonces hay distintas fuentes que pueden ser primarias o secundarias, desde las cuales nosotros, en algunos casos, nos resulta más fácil obtener los datos, y en otros casos no. La SUBE, por ejemplo, es un buen sistema para recabar datos, en el caso que lo necesitemos. Y a partir de eso se hace un análisis y un procesamiento, que por ahí Gastón puede explicar un poco más, en términos de georreferenciación para analizar ese sistema. Claro. ¿Los sistemas como el teléfono aportan datos? Totalmente, sí. Nosotros estamos de alguna manera consumiendo y produciendo datos georreferenciados todo el tiempo al tener un teléfono. Hay mucho de eso que nos nutre en las investigaciones. Hay proyectos colaborativos a nivel internacional como OpenStreetMaps que nos aportan muchos datos en tiempo real que se van generando con los teléfonos en función de cómo nos movemos, ¿no? Que vienen a complementar fuentes oficiales como pueden ser los registros SUBES o estas encuestas de origen-destino, a los cuales nosotros le sumamos otra capa más cualitativa de preguntar, entrevistar y a veces hacer talleres. En ese marco nosotros trabajamos con sistemas de información geográfica que se nutren, entre otros, de estos todos generamos registros. Lo que vos contabas hoy de, cómo se va modificando esto de las empresas en lo local, nos va a llegar
con cierto delay en el tiempo a través de esos datos y vamos a poder nosotros observar esas cuestiones un poco más adelante, porque siempre el tema del registro de datos viene un poco atrasado respecto a lo que sucede hoy. Y eso yo digo, ¿no? En el marco de pensar el transporte más allá de lo que es, digamos, el transporte privado, el Didi, aparece como fundamental o casi el que utiliza la mayoría el transporte público de pasajeros. Y ahí diferenciamos el colectivo y el tren, digamos, ¿no? Como forma de transporte, si se quiere. De esos datos, no sé si podemos conocer datos respecto de eso. Ustedes mencionaban uno que aparece fundamental, pero históricamente, la columna vertebral de la avenida Calchaquí como unión de todos los municipios del sur y la avenida Belgrano o el camino Belgrano como otro troncal, digamos, ¿no? Datos específicos de cuántos pasajeros se mueven no lo tenemos, o por lo menos yo no lo tengo. Lo que sí es cierto que la mayoría de los estudiantes o de las personas que nosotros sí podemos saber es que se mueve por transporte público de pasajeros colectivo. El tren, sí, en algunos casos, los que vienen de Capital, por ejemplo, pero hacen una ruptura de modo, digamos, de pasar de ese transporte de pasajeros o a otro tipo de movilidad. También hay en algunos casos hay diferentes, sería traspaso unimodal, es decir, toman 2 o 3 colectivos para llegar hasta acá, porque hay una parte que la hacen en un servicio, otra en otro servicio, y a veces terminan, bueno, ahora como tenemos el Metrobús, en el caso de Calchaquí, casi todas las líneas pasan por acá. Eso, por supuesto, tiene que ver con una decisión también política y territorial de haber implantado la universidad acá y poder haber hecho ese corredor también responde a ese uso en particular del suelo y a esta actividad que es muy masiva. Si bien es escasa, si se quiere, porque es un tramo relativamente corto dentro del corredor, lo que sí sabemos es que funciona y funciona mucho mejor incluso en otros términos, que también es la seguridad, la iluminación, que haya más gente en el espacio público, es decir, que ahí hay una decisión también del transporte público de reforzar otras cuestiones que son sociales o que por ahí son esas cualitativas que no están reflejadas en datos específicos, pero que sí salen en alguna encuesta, en alguna charla, en no mojarte el día que llueve. Entonces también es importante esa otra cuestión. Con respecto a tu pregunta original de datos en sí cuantitativos, yo no los tengo, no sé si Gastón los tiene, pero lo que sí sabemos es que el tren, en algunos casos y en los proyectos particularmente yo doy planificación territorial, lo que los estudiantes sugieren, por ejemplo, es hacer bicisendas para bajar del tren y poder moverse en bicicleta hasta la universidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es algo que puede ser interesante. Excelente. Sí, como movilidad sostenible incluso y pasando ya como a otro tema que es tratar de sacar el auto privado de las grandes avenidas y autopistas, porque en realidad el transporte está colapsado no solo acá, sino en la región en general. Y la cuestión ambiental también, teniéndola en cuenta. Y de costos, porque el tren es mucho más barato. Mucho. Entonces, incluso para la universidad, viniendo, por ejemplo, a la ciudad de La Plata, venir en tren hasta Espeleta, por ejemplo, Berazategui, en bicicletas de ahí para acá sería un goloso. Bueno, estas cuestiones son las que cuando uno dice, la coyuntura es que hoy explotó el sistema de transporte de Florencio Varela y se cambió a una nueva empresa que nos da un poco más de esperanza. Pero también pensar estas cuestiones, ¿no? Que trascienden a los transportes y la coyuntura. Estas cuestiones, por ejemplo, de la bicisenda o lo que hablábamos del Metrobús, porque al principio algunos de nosotros criticamos muchísimo el Metrobús, pero aparece como una situación, aparentemente por lo que contás. En general está bien valorado, si bien por ahí puede ser un tramo corto, está bien valorado esta cuestión, ¿no? De que los estudiantes salen de la universidad a cierta hora, o la gente que viene al hospital, o los trabajadores no docentes, o los docentes, o quienes sean. Primero porque también cambió el patrón de ocupación y uso del suelo en la avenida en general. Si uno mira los comercios, el tipo de comercios, la apropiación de ese espacio, también es diferente. Y por otro lado, esto que ellos dicen, bueno, hay una garantía de que el transporte llega, de que para, de que no está solo en la parada de colectivo, de que hay un refugio, de que hay condiciones más aptas. Nosotros analizamos dentro del corredor, por ejemplo, uno de los nodos es el cruce Bernal y el otro nodo es Gutiérrez. No. Entonces, cuando comparamos Gutiérrez también es un nodo muy importante de transferencia de transporte,
baja mucha gente que toma otro colectivo o incluso dejó su auto ahí. Sin embargo, no hay refugios, no hay iluminación, no hay seguridad, o sea, es bastante más caótico. Entonces, una de las cuestiones que nosotros trabajamos es decir, bueno, ¿cuáles pueden ser esas posibles soluciones o recomendaciones? Hay otro tema que no es menor, que es la interjurisdiccionalidad. Justo acá estamos entre Berazategui y Quilmes, por eso decíamos también que no se puede ver solo Florencio Varela. Si bien es cierto que hay transportes que dependen de los municipios, la realidad es que la Calchaquí es una ruta provincial, el Belgrano también, y las líneas comparten esas infraestructuras, esas vías de comunicación, y uno no reconoce la frontera de que, bueno, pasé Berazategui y ahora estoy en Varela. Entonces, también está bueno pensar en conjunto estos municipios, por eso nuestro proyecto abarca el AMBA Sur, en relación a esas movilidades, digamos, ¿no? Porque alguien que viene de a cada 4 cuadras está en Berazategui, entonces también eso es una situación que nosotros observamos, por ejemplo, desde lo normativo, ¿no? Las normativas que tiene un municipio, las normativas que tiene otro, si son más nuevas, más viejas, qué consideraciones tienen. Con respecto a lo ambiental que vos mencionabas, pero también a la tecnología, ¿no? Al cambio tecnológico. Entonces, ahí sí nos enfrentamos con un problema, que es la interjurisdiccionalidad para planificar el transporte. Es un poco un escollo, por un montón de motivos, pero uno es el tema normativo o el tema de la gestión, la simple gestión de los municipios. Sí, en la tecnología se me ocurre que en algunos lugares hay onda verde en los semáforos y en otras no, y ahí se te corta. En Avellaneda, por ejemplo, tenés una onda verde que te trae desde el puente de Pueyrredón hasta Bernal casi sin parar y después empezás a frenar, ¿no? Por ejemplo, y eso genera cuellos de botella, o por ejemplo no tener carriles segregados, o tener toda la mixtura de transporte junta. Digo, una bicicleta comparte con un camión, con un colectivo, y eso también. Las motos siempre, siempre son un tema, las motos. Sí. Vos sabés que lo relaciono con algunas. El otro día hablaba con un médico y le decía, bueno, la atención primaria uno la analiza con la enfermedad, pero también con otras cuestiones que son sociales, ¿no? Entonces, lo que escucho que ustedes están contando es, acá se analiza el transporte público, el transporte privado, pero también las cuestiones más ambientales. Y ahí entrarán también cuestiones como el asfalto, bueno, esto que decíamos del semáforo, ¿no? Y algunas otras cuestiones. Sociales. Claro, para pensar... Totalmente. Una de las cosas que más nos interesa ver y que además sugiere el análisis que venimos haciendo es cómo impacta el tema de las infraestructuras, los barrios populares, el acceso más dificultoso al transporte, porque hasta ahora veníamos hablando como de los ejes principales que estructuran la región, ¿no? Estos grandes corredores como Calchaquí. Pero el problema que estamos viendo es que lo crítico es hacia dónde se expande la ciudad. Varela mismo, Berazategui, el interior de los barrios, digamos. Hacia adentro, hacia el interior, cómo la ciudad se expande y que esas personas que tienen más dificultades para acceder al transporte o que tienen dificultades porque no llega la ambulancia, etcétera, etcétera, tienen diferenciales muy notables en cuanto al acceso a cosas básicas como salud y educación superior. Entonces nosotros estamos queriendo poner el acento ahí en esos diferenciales de ver no solo, bueno, qué pasa con las empresas de transporte en estos corredores, sino qué pasa con nuestros estudiantes, por ejemplo, que tienen tasas de graduación diferenciales según en qué barrio viven y qué tipo de transporte tienen, esa es una cuestión, o cómo la gente accede al hospital del cruce en función de a dónde ocurra un evento de infarto. Todas estas cuestiones son temas que desde la universidad venimos impulsando con distintos proyectos y que hacen a cómo crece la ciudad, dónde vive la gente, cómo se mueve y qué transporte usa para llegar a los lugares de servicios básicos. Está buenísimo eso, porque eso, o sea, es un mapa o son datos que se les desprenden de estas investigaciones, o sea, podrían decir qué barrio es más privilegiado, entre comillas, midiendo en este tipo de acceso en relación a otros, aquí en Varela, por ejemplo, o en AMBA, digamos. Sí. Además eso está bastante documentado en todos los antecedentes a nivel internacional de cómo la ubicación intraurbana impacta en distintos indicadores socioeconómicos, entre ellos la educación. Sí, y ahí también, bueno,
se pueden acceder a distintos datos quizás de la universidad en relación a de dónde se mueven los estudiantes, cómo llegan, eso es un poco lo que también nos interesa saber, y definir también porque tenemos otros problemas que hacen al transporte, que es cómo crecemos, cómo nos expandimos como ciudad, dónde vivís, o dónde podés vivir, dónde el valor del suelo te permite vivir, digamos, y ahí también justamente lo que decía Gastón recién con respecto no solo al transporte público, sino a si tienen que entrar el bombero, policía, ambulancia, o incluso las personas que tienen que salir a trabajar. ¿Cuánto tardás en llegar a tu trabajo, aunque sean 20 kilómetros, una persona que vive en un barrio popular o una persona que vive en el centro de la ciudad o en un barrio privado, ¿no? Estos contrastes también que tenemos de mucha desigualdad social en la región metropolitana y especialmente en la zona sur, diría, también marcan, son indicadores de la movilidad más que del transporte, es decir, esta cuestión. Y hoy cuando decías lo de lo ambiental, bueno, también es una condición socioambiental también esto. No debería pasar. Nosotros no lo estamos observando de lleno, pero también hay un tema con el género. Las mujeres, eso sí está medido, las mujeres hacen más viajes que los varones en general, porque suelen ser las que llevan los niños al colegio, a veces entonces tienen que hacer diferentes transferencias, entonces eso también es una característica del transporte en América Latina, no solo acá. Eso sí está medido por CAF y por otros organismos. Y esto también, ¿no? La vulnerabilidad social, quizás todavía no lo tenemos tan validado, pero es una hipótesis de cómo la vulnerabilidad social o socioambiental o socioterritorial, socioeconómica, tiene un impacto en la movilidad y eso, por ejemplo, en las tasas de graduación, de quién puede graduarse más rápido, porque en general nuestros estudiantes trabajan y no trabajan acá, muchos trabajan en capital, entonces tienen que hacer algún tipo de coordinación para llegar a tiempo, para cursar, por eso también muchas de nuestras materias son de noche. Eso me parece clave. También pensaba un poco en los memes que dan vuelta de todos tenemos las mismas 24 horas del día, pero uno para llegar al trabajo tarda 2 horas y otro 40 minutos, exacto, ¿no? Sí. Y eso no nos nivela. No. Y pensaba, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo mejoramos eso? Chicos, ayuda. Qué difícil. Es muy difícil, sí, muy difícil. Sí. Tengo la esperanza de que desde acá el perfil del egresado y de la egresada vaya contra esas cosas que tenemos que mejorar, porque no puede ser que no sea igual para todos y todas, por lo menos un poquito, ya sé que es muy utópico, pero esto, ¿no? Que no se pueda acceder o que se acceda menos porque vivís en otro barrio y todo esto que venimos mencionando me parece que casi clave de esto. ¿Cómo se hace? A ver, muy buena pregunta. No sé si tenemos la respuesta, pero sí que compartimos esas preguntas y esas inquietudes y hacia ahí vamos. Pero pienso, por ejemplo, si nosotros logramos, que es un poco lo que venimos a aportar con estos proyectos, ¿no? Logramos medir. Primero hay que medir, mostrar y después actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, si nosotros logramos como sociedad medir esos diferenciales sociales en cuanto al acceso, a la conectividad, etcétera, y cómo eso impacta en las consecuencias, pienso claramente impacta en las oportunidades laborales, educativas, de salud, etcétera, etcétera. Hasta en el tiempo libre, ¿no? En el tiempo libre, en el ocio, en el acceso a espacios recreativos, etcétera. Pero digo, si nosotros logramos mostrar esos diferenciales y después podemos apuntalar para equiparar de alguna manera, compensar esos diferenciales, es decir, bueno, si hay que poner recursos en un subsidio más focalizado o una línea de transporte específica que funcione de manera transversal desde el sur de Varela hacia la universidad, trayendo gente de barrios más alejados, bueno, incluso otras universidades que tienen sistemas propios, ¿no? De buses, tren universitario, universitario, etcétera. Digo, podríamos tratar de equilibrar un poco estas diferencias socioterritoriales con políticas puntuales. Nosotros creemos que sí, estamos un poco tratando de aportar a esa línea. Sí, y con respecto a los estudiantes, a mí me gustaría mencionar lo que sucede muchas veces en la materia que dicto yo, que
cambia la perspectiva del estudiante, porque todos tenemos como el paradigma de que el ingeniero va a resolver la infraestructura, más velocidad, más autos, más ancho, y no es por ahí. Más ancho es más velocidad, más auto privado y menos transporte público. Entonces, cambiar esa perspectiva es interesante. Me parece que esta carrera tiene ese enfoque, porque tiene materias como ciencias políticas, economía del transporte, tiene unas materias que apuntan a pensar en la persona como actor fundamental del traslado, del transporte, y no solo en la infraestructura, porque tecnológicamente podés hacer lo que quieras si tenés recursos económicos, un puente ¿no? con un túnel y arriba le puedes... Entonces, las experiencias que surgen de la materia cuando ellos tienen que hacer propuestas, algunas son muy sencillas. Esto que mencioné de la bicisenda, quizás hay que sacar un carril de estacionamiento y mandar una bicisenda que conecte 3 o 4 puntos estratégicos en el territorio. Otras tienen que ver, por ejemplo, con, generar más estacionamientos y nodos de transferencias para dejar el auto y tomarte el transporte público. Por supuesto que el transporte público tiene que ofrecer un mejor servicio para que vos decidas venirte en colectivo y no en auto, por ejemplo, ¿no? Algunas otras tienen que ver con la movilidad inclusiva y la accesibilidad para discapacitados, para mayores. Entonces, mucho de eso tiene que ver con, por ejemplo, tecnológicamente también, ¿no? Con semáforos táctiles, con sendas que se van activando para personas no videntes, cuestiones de ambiente, por ejemplo, esto que decías de la onda verde, pero también de pensar en los nuevos sistemas de transporte público que en el mundo ya existen, que son híbridos o que son eléctricos o que son distintos. Por supuesto que hay una cuestión presupuestaria en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en general en la región, pero hay soluciones y a mí me parece interesante que los estudiantes puedan abrir esa cabeza que viene más dura de la matemática y pensar en la gente, y salen unas ideas sumamente interesantes. Y después hay otra parte que es la de la política pública, que es, actuar con los municipios. Claro. La universidad debería interactuar más con los municipios, ofrecer mayores respuestas a sus demandas. Esto que decía de las normativas, hay normativas como la de Florencio Varela que es bastante obsoleta, es bastante vieja, la de usos del suelo, y pensar que la sociedad tiene un cambio y una transformación mucho más acelerada que la que podemos nosotros incluso percibir y proponer. Cuando hacemos un diagnóstico territorial o socioterritorial, y ya es viejo, porque estamos usando los datos del censo y ya pasó, y a veces nos pasa eso y decimos, esta calle era de tierra y ahora es pavimentada. El pavimento no es la solución tampoco, también hay que decir, hay que observar otras cosas, si es inundable, hay muchas variables que entran en juego, pero las soluciones o las recomendaciones que nosotros podemos hacer desde los proyectos nacen mucho de los estudiantes, nacen del sentido común. A veces nosotros capaz que nos quedamos encorsetados más en la parte académica, y también de las demandas. Son los propios usuarios los que generan la demanda y la posible solución. No hay una sola cosa que pueda resolver el transporte, es multidimensional. Claro. Y por supuesto interdisciplinario, o sea, eso está bueno también, ¿no? Esta universidad tiene la carrera de ambiente, estamos muy mediados por el tema de salud, transporte y otras ingenierías, entonces eso también es interesante. Decía, ¿hay ingeniería en transporte en esta universidad y en cuál más en la Argentina? En General Sarmiento, igualmente esta es una de las pioneras en ingeniería en transporte, y después hay algunas otras que están con posgrados en transporte, como por ejemplo la Universidad Nacional de San Martín, que tiene especialización y maestría. Hay algunas diplomaturas que tienen en UTN o en algunas otras universidades privadas, pero hasta donde sé, ingeniería en transporte está en esta universidad y en General Sarmiento, no sé si hay alguna otra, que yo sepa no, como tal, digamos, ¿no? Porque la Universidad Nacional de La Plata tiene una carrera que es vías de comunicación, pero bueno, está más enfocada a la infraestructura. Bueno, veníamos con onda verde, pero viste que acá también nos paró el semáforo porque es el tiempo radial. Pero nos quedó, mirá, un montón de temas que vos mismo planteaste. La economía, hablo quizás del transporte, pero también de la población que usa esos medios de transporte, lo que son los nuevos autos, los híbridos, si eso se puede traducir en el transporte público, son un montón de preguntas. Y a mí me dicen por el Cucaracha que hay alguien que hizo una especialización en comunicación
de la ciencia. Capaz que pueden, ¿no? Así como Tienen que venir tener más un nuevo seguido. encuentro, claro, y charlar de esos otros temas. Tiene que venir más seguido. Yo sí, estoy de Acercarla, acuerdo. acercar la ciencia a la comunidad. Lo bueno también es que me quedo como con cierta esperanza, porque ya mostraron un poco que los estudiantes siguen y piensan y no es todo tan rígido, ¿no? Y que bueno, quizás en algún momento esas soluciones lleguen, pero entiendo que lleva mucha planificación, mucho tiempo, así que bueno, primero les invitamos para que vengan cuando tengan los resultados, cuando haya avances, cuando podamos seguir profundizando sobre esta investigación, porque me da la sensación de que deja datos muy interesantes para conocernos, para conocer también las falencias, ver cómo podemos mejorar, y obviamente que pueden venir, nos gustaría, nos encantaría, ¿o no? Claro. Que vengan mucho más seguido para charlar acerca de estos temas que son muy interesantes y a veces se nos pasan en el rápido de la mañana. Así que muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Gracias y cuando quieran. Bueno, charlábamos con Gastón Sirio y con María Berza, ambos docentes, investigadores del Instituto de Ingeniería y Agronomía de aquí de la universidad, mostrando la investigación que están llevando a cabo para UNAGI Investiga, pero también cruzando conceptos para ayudarnos a comprender los conflictos del transporte en la actualidad y también para pensar en las soluciones, por supuesto.